Listo, chicos. Como pueden observar, el tema del día de hoy es el virreinato del Perú. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya, chicos? El tema pasado hablamos del Tahuantinsuyo, del imperio. Ahora veremos el virreinato. Vamos a ver lo que sucedió en esta etapa de nuestra historia. Veremos los principales hechos. Y les recuerdo, la etapa del virreinato corresponde, según el materialismo histórico, a la etapa del dominio que España tuvo sobre nuestro territorio. La presencia de los españoles, que duró un poco más de 3 siglos, dejó una huella indeleble en lo que somos nosotros. Nos va a legar un lenguaje que hablamos hasta el día de hoy, ¿no? El castellano o español, como quieras llamarlo, usos, costumbres que tenemos, tradiciones, religión o pensamiento, todo ello quedó, ¿no? Quedó en nosotros. Ahora, pero la pregunta en sí es, ¿cuándo comienza todo esto? Bueno, vayamos al es el año de 1542, ¿ya? El emperador Carlos V emite la Real Cédula de Barcelona, una Real Cédula. Les recuerdo, un emperador o un monarca gobierna mediante decretos, ¿me entiendes? Un emperador o un monarca gobierna con decretos. Y en este caso en particular, Carlos V emitirá un decreto imperial, la Real Cédula de Barcelona, del 12 de noviembre de 1542. Mediante este documento, el emperador ordena la creación de dos virreinatos, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. En caso del virreinato de Nueva España, es lo que hoy en día es México. Este virreinato en su momento abarcó de lo que es hoy día la mitad, ¿no? La mitad de Estados Unidos, ¿no? Lo que hoy en día sería California, Oregon, los estados de California, Oregon, Washington, Texas, ¿ya? Arizona, Nuevo México, todo lo que hoy en día es la República de México y Centroamérica, exceptuando Panamá. También incluía dentro de su gobernación a lo que es Venezuela, a lo que hoy en día es Venezuela. Ya. Ese es el territorio que abarcó el virreinato de Nueva España. En, en cuanto al virreinato del Perú, sería ¿no? Lo que hoy en día sería buena parte de América del Sur. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el mapa. La pregunta es en sí, ¿por qué creó el virreinato? ¿A qué se debe? ¿Cuáles fueron las causas, las motivaciones? ¿Por qué quiso crear un virreinato? ¿No? Eso. Además, quiero que entiendas lo siguiente, para la historiografía de España, ellos ven el periodo colonial de otra óptica. Si tú viajas a España y pides los archivos de Indias, ¿no? Que es un folio, ¿no? Que son varios folios, donde tienen toda una relación de lo que fue el gobierno colonial en esos 3 siglos. Lo primero que vas a notar es que ellos no llamaban colonia, ellos no llamaban a los territorios que tenían en América sus colonias, ellos le decían Reino del Perú, Reino de Nueva España, ¿ya? Posteriormente Reino de Nueva Granada, Reino del Río de la Plata, Reino de Chile. Ellos usaban ese término, reinos, porque en aquella época, en el siglo XVI, XVII, XVIII, en Europa, la corona española no decía España, decía las Españas. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, son dos perspectivas diferentes, la perspectiva desde España y la perspectiva nuestra. Ya, bueno. Entonces, jóvenes, tenemos lo siguiente. El virreinato es creado por orden del emperador Carlos V, ¿ya? Eh, Se crearon dos virreinatos inicialmente, Nueva España, hoy en día México y Perú. El primero abarcó buena parte de América del Norte, como ya te dije, y el segundo abarca buena parte de América del Sur.
¿Y por qué lo hicieron? Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a ver algunos puntos. ¿Por qué quisieron crear? La primera, y probablemente, bueno, una razón de corte político urgente, ¿no? Si hubieras tú estado en el lado, ¿no? En la posición del rey también lo hubieras hecho. Necesidad de controlar a los conquistadores y colonos, que en su mayoría eran de espíritus levantiscos y pocos dispuestos a cumplir las leyes. Mira, los conquistadores y colonos, o sea, los que estaban aquí en el Perú, eran en su mayoría de espíritus levantiscos y poco dispuestos a cumplir las leyes. Jóvenes, alumnos, alumnas, ¿qué me dicen de espíritus levantiscos? ¿Qué entienden? A ver, ¿qué entienden ustedes por espíritu levantisco? Poco dispuesto a cumplir las leyes. Ya, lo voy a facilitar. Orden o anarquía. ¿Qué consideran ustedes? ¿Ninguno? A ver, vamos a usar esta imagen para que me ayuden. No, espíritu levantisco es la anarquía. Jóvenes, ¿qué ven en esta imagen? ¿Qué están observando en esta figura? A ver, ¿qué observan aquí? Violencia. Violencia. ¿Quiénes están peleando? ¿Indios contra españoles, españoles entre españoles o indios contra indios? Parece que españoles contra españoles. Españoles entre españoles. Muy bien. Y adivina, ¿este grabado sucedió en el Perú o en España? Este grabado representa un hecho que sucedió en el Perú o en España. ¿En Perú? En Perú. Ni siquiera habían terminado de conquistar las tierras y ya estaban matándose entre ellos. Esta escena representa la batalla de Iñanquito o Añanquito, como quieren llamarlo, aparece con esos nombres, donde las fuerzas de Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal se enfrentaron a las fuerzas del primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. ¿Ya? Y si ustedes observan bien, sí hay uno que otro indígena en la imagen, ¿no? Vamos a señalar a un indígena. A ver si no me falla. El rostro de un indígena por aquí. Pero si se dan cuenta, ya está vestido a la usanza española, está armado a la usanza española. Es que ya se estaba estableciendo el virreinato y un mal que bien algunos indígenas ya se estaban empezando a mezclar con los españoles y adoptar sus costumbres, incluso para la guerra. Muy bien. Entonces, ¿comprenden ahora por qué el rey quería controlarlos? Ah, sí, verdad. ¿Y por qué se rebelaron? El rey había dado una orden y adivina, los que estaban aquí querían obedecer. No. 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 Ese carácter medio rebelde que ya teníamos, mira, desde el saque ya teníamos ese carácter rebelde, ¿no? Ok. Urgencia de establecer un control eficiente en la explotación de las riquezas, sobre todo en los metales preciosos, procurando obtener los máximos beneficios para la corona. Muchachos, era muy sabido que el territorio que la corona acababa de conquistar, llámese toda América, era un territorio rico en recursos, sobre todo en metales preciosos. Comprenderás que al rey de España le hubiera molestado perder esas tierras. Así que él quería controlar esta tierra, este territorio, y evitar que otra potencia se apodere. Por eso debía mandar hombres de confianza, léase el virrey. También un tercer punto, había que proteger a los indios que eran explotados por los conquistadores y colonos. O sea, estos de aquí estaban explotando a los indígenas. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Era política del rey exterminar a los indios o preservar a los indios? Preservar. Preservar. Preservarlo. Exactamente. Tanto el rey, tanto la corona española como la iglesia, su política era preservarlos. Ahora, si tú de repente me decís, profe, que tan buena gente era, querían cuidarlos, sinceramente, ¿tú crees que lo están haciendo de buena gente? No. No. No, no, Eran No, para lo tenían para sus esclavizarlos. esclavos. no. La pregunta es muy simple, como dice su compañero. Muchachos, campeón, si tú fueras el gobernante,
y te matan a todos los indios, tu primera pregunta, hey, ¿quién va a extraer el mineral? ¿Quién va a cultivar la tierra? ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Quién va a pelear a la hora que se tiene que pelear? ¿Te valen más vivos o muertos? Vivos. Valen vivos. Muy bien. Entonces ya entienden ahora la política, ¿no? Sí. Ya entienden. Entonces, ahora, si alguna vez se preguntan por qué los españoles no acabaron con los indios y por qué trataron de preservarlos, ya sabes el por qué. No es tanto por buena gente, es por cuestiones prácticas. Son cuestiones prácticas ahí. Ah, este es el hombre que levantó. Él es el Fray Bartolomé de las Casas, considerado por muchos como padre de la idea de los derechos humanos. Él fue el primero que levantó su voz de protesta. En la actualidad hay ONGs, institutos en el mundo que llevan su nombre. Lo consideran, como les dije, el precursor de los derechos humanos. Bajo sus ideales eran que todos somos, bueno, entiendan que él es religioso, creo que pueden comprender que él es sacerdote, así que sus ideas eran que todos éramos iguales ante Dios. ¿Entienden su idea, no? Hoy en día decimos todos somos iguales ante la ley, pero en esa época dijeron, él dijo todos eran iguales ante Dios. Y bueno, hizo una labor de defensa, ¿no? Trató de defender a los indios. Ahora bien, chicos, a modo de anécdota, este, la idea de proteger a los indios está bien. La idea de proteger a los indios estaba bien. No, eso no hay problema. Nadie lo va a discutir. Todo va a decir que sí estaba bien. La pregunta, algo malo trajo este hombre? Sí. Hay una frase que dice que el infierno está empedrado de buenas acciones. No sé si se ha escuchado esa frase. El camino al infierno está empedrado de puras buenas acciones. O sea, si tú quieres hacer un bien, pero sin darte cuenta, en tu lucha por hacer ese bien, algo que puede traer el mal. Cuentan que Bartolomé de las Casas, cuando hizo su defensa cerrada ante los indios, ojo, todos los documentos y testimonios y testigos dan fe. Fray Bartolomé defendió a los indios de una manera impecable. En su debate con Sepúlveda, defendió, convenció, hizo que en Europa, logró que los europeos levantaran el grito al cielo cuando se enteraron de lo que estaban haciendo los españoles aquí. Puso a toda Europa en contra de la corona española. Hasta el propio rey emitió sus leyes. Hasta ahí estaba bien. Lo único malo es que en medio de la discusión alguien preguntó, pero padre, si protegemos a los indios y todo eso, ¿quién va a cultivar quién va a cultivar la caña? ¿Quién va a extraer? ¿Quién va a trabajar en los ingenios? En la caña, en el algodón, en el tabaco. Tú sabes, esos cultivos. Adivina cuál fue la respuesta de este hombre. Ellos mismos. No, si eso hubiera sido, quizás hubiera sido un paso más adelante. Actualmente lo estarían alabando como precursor del capitalismo. Más brutal. No, pero también lo hubieran acusado actualmente, ya hubieran encontrado un modo. Él dijo que él dijo que habían hombres él aludió que habían hombres que habían sido creados por Dios y que aguantaban y toleraban el trabajo duro bajo el inclemente calor y que hacían el trabajo de buen grado y que podían encontrarlos en un tercer continente que estaba cerca de Europa. Ah, los negros. Africanos, así es. De más está decir que que los comerciantes de la época inmediatamente se pusieron a hacer cuentas, chicos, sin querer. Ojo, eh, debo aclarar esto. Bartolomé de las Casas se pasó los últimos años de su vida tratando de defender ahora a los africanos. Él mismo se dio cuenta de lo que había hecho, se dio cuenta. Pero quiero que entiendan, en ese momento él estaba concentrado en proteger a quién, A los indios. a A los los indios. indios. Y en su defensa él aludió que no lo respondió, o sea, trató de proteger a los indios, pero sin percatarse, abrió las puertas a otro problema. Bueno, tampoco, bueno, entiendan chicos, el siglo XVI era el siglo XVI, ¿no?
ante los poderes coloniales, ¿un solo hombre puede hacer el cambio? ¿Un solo hombre podría controlar todo el sistema? No. No. Mm-mm. Bueno, pero digamos que dejó algo importante, dejó al menos las ideas. Chicos, esto ha sido pregunta de varios exámenes de admisión. Lo que está de amarillo a la izquierda, voy a ampliarlo por favor para que lo vean, es el mapa, es el primer mapa colonial que tenemos. ¿Ya? Si se percatan, el virreinato, que es todo esto, abarca, ¿no? Todo esto de amarillo, bueno, o crema, disculpen el color. Aquí a la derecha tenemos los dominios de Portugal. ¿Hoy en día qué país? Brasil. Brasil, ¿no? Los territorios que no están explorados en esa época estaban todavía explorándose. Una pregunta, mirando el mapa. Esas son las ciudades más importantes. No son las únicas, son las más importantes. Las audiencias, sedes de poder político. ¿Cuántas audiencias habían al inicio? No, chicos, pueden contarlo. 1, 2, 3, 7. 7. 7. La audiencia de Panamá, ¿hoy en día qué país? Panamá. No. La audiencia de Santa Fe de Bogotá, hoy en día Colombia. La audiencia de Quito, hoy en día, ¿no? Ecuador. En la noche vamos a ver qué nos pasa con ellos. La audiencia de Lima, Charcas. ¿Hoy en día qué país es? Bolivia. Bolivia, excelente. 6, Santiago de Chile y Buenos Aires. Son las audiencias. Y profesor, ¿y Uruguay? No, Uruguay está donde, en ese momento está el punto rojo, ahí estaría Uruguay. En aquella época se le conocía con el nombre de Sacramento. Todavía, recuerden, chicos, es que recién están empezando. Recién están, no sé si por acá, tampoco falta Paraguay, que estaría por aquí, donde está el punto rojo. Donde está este puntero rojo, ahí sería Paraguay. Quiero que entiendan, recién están empezando. Por eso dije, es el mapa inicial. Es el mapa inicial. Por acá estaba el Cusco, que años después sería elevado a la categoría de audiencia. ¿Entienden? Pero este es el primer mapa. ¿Ya, jóvenes? El primero. San Marcos ha preguntado cuántas audiencias teníamos inicialmente. También preguntó el destino de Panamá. Panamá forma parte de nuestra audiencia. Esto que está aquí, en la parte superior, es la capitanía de Caracas, hoy en día Venezuela. Pero no formaba, pese a que geográficamente era una continuidad de América del Sur, por cuestiones políticas pasó a depender del virreinato de Nueva España, es decir, de México. ¿Ya? Este es el virreinato de la capitanía de Caracas. Ya, sigamos. Ahora vamos a ver las reformas toleranas, es decir, vamos a hablar de este hombre, del virrey Francisco de Toledo. Él es el quinto virrey del Perú y fue él quien realmente organizó el virreinato. Si el virreinato duró 3 siglos, fue por la labor de este hombre. ¿Ya? El rey Felipe II lo envió al Perú. Cuando él llegó a estas tierras, lo primero que hizo fue lo más lógico. Él y su hijo, llegó acompañado de su hijo mayor, decidieron hacer una visita general. Tú sabes, visita general. Quería ver cómo era el territorio que le había tocado gobernar. Ordenó también que se realizara un censo inmediatamente, tanto demográfico como de producción. O sea, quiso tener una idea general de cómo era el territorio, de cómo era la población. Luego, una vez que ya tuvo los datos, tasó el llamado tributo indígena en dinero y el sistema de retasas. Es decir, ordenó que el cobro de tributo tenía que hacerse en metálico y no en productos. Esto conllevó a la larga a la introducción de la población indígena al sistema capitalista, que estaba en fase mercantil. Organizó la mita minera. Todo indio, varón, entre 16 y 50 años, está obligado a trabajar por un periodo de 6 meses en las minas, por lo menos una vez en su vida. ¿Ya, chicos? Esa es la orden del virrey. Al menos una vez en tu vida deberás trabajar en la mina. ¿Gratis o con sueldo? ¿Tú qué dices? Con sueldo. Una de las cosas que se luchó
tú sabes, las prédicas de Bartolomé, las nuevas leyes, fue que los indios serían declarados súbditos del rey. Y por lo tanto, al no ser esclavo, se prohibió todo servicio personal de los indios. La población indígena no podía ser tratada como esclavo, se le tenía que pagar. Ese fue el decreto del rey. A todo indio pues, se le debe pagar un sueldo por su trabajo. Lamentablemente, la corona española no fijó el monto mínimo. O sea, él dijo que se les tenía que pagar, pero nunca dijo cuándo. Y eso, tú sabes, muchacho, ese pequeño vacío legal trajo sufrimiento a la población, porque a los indios se les pagaba lo justo, se les pagaba una miseria. ¿Tú qué crees? Una miseria. Así es. Y era legal, no podías ir contra ellos, pues ya, que conste que les estoy pagando, ¿no? Ese era lo peor. Estaban obligados, ese es el peor. Bueno, entonces, Virrey Toledo hizo todo esto. Esta es la explotación en las minas, ¿ya, chicos? Con el tiempo, los españoles, ya años después, casi un siglo después, empezaron ya realmente a pagarle a los indios un sueldo, digamos, más o menos aceptable. Que, ojo, y hubo oposición, muchos dueños de las minas se negaban a pagar el sueldo, pero las nuevas generaciones, ya más adentrados a lo que es el capitalismo, admitieron pagar un sueldo relativamente alto, o sea, aceptable para la época. Y bueno, y consiguió un efecto muy curioso. Y bueno, no curioso, sino lo más lógico. Hizo que ahora los indios ya no huyeran de la mina, sino fueran ya a buscar trabajo ahí. ¿Ya? Pero ojo, pese a que muchos gobernantes españoles se percataron de que al pagarle un salario a los indios, estoy hablando ya un siglo después del virreinato, esto atraía a los indios a la mina a trabajar y no en vez de alejarlos, todavía insistían en obligarlos a trabajar bajo la mitad. Todavía. Entonces, si tú te das cuenta, en el sistema colonial, el sistema capitalista que se estaba empezando a dar, estaba en pugna con el sistema feudal que todavía imperaba en la mentalidad de la aristocracia española. ¿Comprendes? Esa conjugación de dos sistemas económicos. Hubo dos sistemas económicos, hasta tres, que convivieron en la colonia y eran antagonistas entre sí, tratando de conciliarse, pero antagonistas al fin y al cabo. Ahora, el virrey estableció el pago de la mitad, el pago del tributo y la mitad, pero había un problema. Primera pregunta, chicos. En los tiempos del Imperio Incaico, en los tiempos del Incario, la población indígena pagaba impuestos en los tiempos del Inca. ¿Tú qué dices? ¿Pagaba o no pagaban? Yo creo que sí, sí pagaban. Sí, pagaban. Sí La pagaban. población del Valle del Rímac, de donde vivimos hoy en día, tenía que pagar una cantidad de en tonelaje de maíz, Ahí papa, está, eso eran sus teja, impuestos, no era cerámica. dinero. Tenían que enviar hombres a la mina, entregar niños y mujeres al imperio. Ese era su impuesto. Cuando llegaron los españoles, ellos se toparon con una población que ya estaba acostumbrada a pagar impuestos. Así que por ese lado no había problema. La población ya había sido acostumbrada por el imperio a pagar. El problema era cómo cobrarles. Exacto. Como dice Matías, en esa época, como dice el joven Infanzón, en esa época la población ya estaba acostumbrada a pagar, pero lo hacía con productos. La pregunta es, ¿el virrey querían que pagaran con productos o con monedas? Con Con moneda. 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 Así que vino el problema. ¿Cómo logro que la población indígena, que está imbuida en una mentalidad donde no existía la moneda, entre al sistema capitalista y use las monedas? El virrey Toledo encontró una salida muy curiosa y que, bueno, en realidad no sabemos si él la implementó, pero fue sentido común. Las minas que representaban una concentración de mano de obra, recuerdan la mita minera, los hombres que trabajan ahí necesitan alimentarse, vestirse, necesitan cosas. Y las poblaciones campesinas producían esos elementos que los trabajadores de la mina tenían. Pronto en las ferias, ¿no? Pronto en las ferias empezaron a las minas a comprar
Básicamente, los campesinos llevaban sus productos y vendían su producción. Obtenían las primeras monedas, que yo me imagino que probablemente los indios miraban intrigados de qué se trataba. Pronto los indios aprendieron que con esas monedas podían pagar sus impuestos. Aprendieron. Pero también aprendieron que, chicos, todo lo que vendía se iría en el tributo o habría un excedente. ¿Tú qué dices? ¿Toda la cosecha se iría en pagar el tributo? Una regla cuando se pone impuestos es que tú puedes quitarle al campesino toda su producción o una parte. Una parte. Una Ah, no, claro, parte. una Una parte. parte, Y profesor. tienes que dejarla, y la mayor parte debe quedarse en manos del campesino. ¿Para qué? Para que éste la venda y pueda comprar cosas que producen los talleres, y así el dinero empieza a circular. O sea, el sistema económico empieza a funcionar. Curiosamente, los indios se adaptaron. Y paradójicamente, eso trajo otro problema. Miren, se resuelve el problema de que los indios paguen el tributo. Por los documentos y crónicas sabemos que los indios empezaron a pagar los impuestos. Es más, parece que esto alentó más la producción, ya que con las monedas que los indios obtenían en las ferias, podían comprar, adquirir cosas que ellos necesitaban y que normalmente no hubieran conocido. Ejemplo, el licor, ¿no? El ron, el aguardiente, licores, cosa que en la época del imperio solo los sacerdotes controlaban el licor a cuentagotas. Azúcar, algo que ellos desconocían, harina, coca, a mayor acceso a la coca. Todo esto se vio en las ferias. Ya. Y esto, paradójicamente, que pareció al comienzo funcionar, llevó a otro problema y que condujo a la creación de las reducciones o pueblos de indios. Una pregunta, jóvenes. ¿Qué duele más? ¿Pagar con productos o pagar con dinero? Pagar con dinero. Pagar con dinero duele más. Pronto los indios comenzaron a sentir esa pérdida de dinero ante el pago de los impuestos. Imagina, tú ponte en el lugar de los indígenas. Hace unos años no conocíamos el dinero, pero ahora los españoles nos han enseñado el valor del dinero. Sabemos que cada moneda que entra en nuestras arcas, recuerda que en esa época las monedas eran de plata, tenían un valor grande y te permitía adquirir muchos productos y eso te incrementaba tu riqueza. Años anteriores, cuando venía el recaudador de impuestos, tú le entregabas tu maíz, tu cosecha. Dices, bueno, igual no voy a comer ese maíz y se lo dabas. Igual no voy a comer toda esta papa y se la dabas. Pero ahora el recaudador viene por dinero, monedas. ¿Tú crees sinceramente que la población indígena va a querer entregar sus monedas? Chicos, sinceramente nadie va a querer pagar. En realidad, hasta los mismos, el problema siempre sí, el de siempre, el pago de impuestos. Recuerda esta regla, a la gente no le gusta pagar sus impuestos. Así que cuando llegaba el cobrador de impuestos, ¿qué crees que hacía la gente? ¿Se quedaba en la aldea o se iba? Se escondía. Se iban. Se iban, se escondían, así es, se escondían. Es que en aquella época las aldeas, o ayllus, que para nosotros eran los ayllus, estaban en las zonas altas, en las laderas de los cerros, las zonas altas. Cuando se percataron de que los indios simplemente desaparecían, simplemente se fugaban, los españoles cambiaron de táctica, el virrey Toledo cambió de táctica. Ordenó que todas las aldeas, todos los ayos, los pueblitos pequeños, ¿no? Esas pequeñas aldeas que estaban en en las alturas, serían removidas, todas serían removidas. O sea, es decir, las poblaciones serían trasladadas inmediatamente a las zonas bajas. ¿No? 4, 5, 6 aldeas formarían ahora un nuevo pueblo. Formarían un pueblo. Por orden del virrey Toledo, este pueblo tenía que estar cerca en el cruce de los caminos, en una zona de clima agradable, aceptable. Y de preferencia, el lugar tenía que ser cercado. Cuando viajes a la sierra vas a ver muchos pueblos y notarás que todos se parecen. Estos pueblitos fueron creados por orden del virrey Toledo para agrupar a los indios. Y nombró un gobernante, Subarayoc, su alcalde. ¿Pero por qué lo hizo? Simple. El objetivo era trasladar la mano de obra a los centros mineros
y, y sobre todo facilitar el cobro del tributo. Ah, sí, la muralla que ellos cercaron esos pueblos. En Europa, las murallas que cercaban a los pueblos eran para evitar que la gente entrara, era para evitar que la gente se colara al pueblo. En el caso del Perú, era para evitar de que la gente del pueblo se fugue. Bueno. Bien, chicos, entonces con esto llegamos a un Perú ya que ya conoce, ¿no? La típica, pagar impuestos, no me niego a pagar, ¿no? La típica ya. El virrey Toledo derrotó el reducto de Vilcabamba y logró la ejecución de Túpac Amaru I, ¿ya? Acá tenemos, este grabado pertenece a Guamán Poma de Ayala y representa la ejecución de Túpac Amaru I, último inca de Vilcabamba, ¿ya? Puedes apreciar a los indígenas llorando mientras decapitaban al inca. La ejecución de Túpac Amaru fue polémica, fue muy polémica. Tanto así que en Europa se puso el grito al cielo. Es que Toledo había roto una regla de oro en donde un subordinado no puede ordenar la ejecución de un rey. La regla es muy simple. Túpac Amaru I es un rey. Mal que bien es un rey. Y el único que puede dar la orden de muerte, ordenar la muerte de un rey, es otro rey. Chicos, ¿eso significa que el virrey podía ordenar la ejecución del Inca? No. No. El único que podía ordenar la ejecución del Inca era el rey de España. Era el único. Por esa razón, joven, en España se puso el grito al cielo. Son cuestiones políticas, son formas. No es que les interese. No es que a ellos les interesa la vida de un indígena o de un inca. No simplemente son las formas políticas. ¿Entiendes? Son formas que se deben cumplir. El magnicidio es algo mal visto. Si no, la gente estaría haciéndolo cada rato. Bueno, para que entiendas la gravedad del asunto, cuando el virrey Toledo llegó a España, el rey Felipe II lo recibió con esta frase: "Íos de aquí, yo te envío al Perú a servir a los reyes, no a matarlos". Esta frase resume todo lo que se pensaba en aquella época. Toledo había hecho un buen trabajo, pero fue despedido. Y tuvo suerte. El castigo el castigo puede ser hasta la ejecución por esto. ¿Me entienden? Ya, chicos, sigamos. Bien, chicos, llega al Perú el Tribunal de la Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Aquí en el Perú, chicos, ¿dónde era su sede? En el Perú, en Lima. ¿En qué parte de Lima era su sede? No sé si en el colegio los llevaron alguna vez de visita, cuando eran más pequeños. ¿Al Museo de la Santa Inquisición? Estás al costado del Congreso, ¿no? Sí. Cuando han entrado, han sentido ese ambiente pesado, tétrico que se siente cuando estás dentro, ¿no? Sí. Miras las esculturas, cómo ajusticiaban, ¿no? Una pregunta, ¿cuánta gente creen que ajusticiaron ahí? ¿A cuánta gente crees que condenaron a muerte ahí? Enviaron a la hoguera. ¿A cuántos? ¿Miles? ¿Cientos de miles? ¿Decenas? Es gracioso, pero cuando uno lee el archivo, cuando uno lee los archivos de lo que pasó, ¿ya? No, las San Francisco de Asís son las catacumbas. Cuando uno lee los archivos de la Inquisición, se te percatas de algo. Acá en el Perú, menos de 30 condenados. Una cifra muy baja para la época, demasiado baja. Pero es que, jóvenes, la idea de la Inquisición era ante todo inspirar miedo. Y vaya que sí sabían hacerlo. Eso sí lo sabían. Sí que supieron hacerlo. El Tribunal del Santo Oficio o Inquisición llega al Perú bajo los auspicios del virrey Francisco de Toledo, administrada por la Orden de los Dominicos. Así es, los que fundaron San Marcos. Contexto.
La Inquisición fue creada en medio de la Reforma Protestante, en medio del enfrentamiento entre las iglesias católicas contra las iglesias protestantes. ¿Ya? Tenía, por si acaso, solo eran llevados a la Inquisición españoles o criollos. Indios, no. Ya que como los indios estaban recién en proceso de evangelización, no se los consideraba candidatos idóneos para la Inquisición. Sigamos. Ahora vamos a ver la parte política. Cómo se organizó políticamente el virreinato. Vamos a ver. Gobierno colonial. Primero, veamos las autoridades que hay en España, las autoridades metropolitanas. Es decir, las autoridades que gobiernan desde España. A ver, chicos, vamos a ver. Una pregunta, chicos. Durante la colonia, durante el virreinato, durante el periodo de la colonia español, ¿quién era la máxima autoridad? El rey. El Rey. No, el rey. El máximo escalafón era el rey. Monarca absoluto de España y sus colonias. Dueño y señor de España y América. Bueno, la América hispana, claro está. Gobernaba por derecho divino, es decir, por voluntad de Dios. Nadie podía cuestionarlo, solo Dios. Solo ante él rendía cuentas. ¿Comprenden? Ese era la monarquía, ese era el tipo de gobierno que teníamos en el Perú colonial. Durante la historia colonial que duró, gobernaron en el Perú, hubo dos dinastías, dos familias reales. La casa de los Habsburgo y la casa de los Borbones. Dos casas reales regieron los destinos de España y sus colonias. Los primeros gobernantes eran de los Habsburgo, llamados también los Austria, porque su origen se encuentra en el actual país de Austria. Los Borbones, su origen está en Francia, por eso le llamaron la Casa Francia. Entonces, chicos, ya tenemos dos dinastías. Ahora, ¿qué tipo? Chicos, es una monarquía absoluta. ¿Ya? Es un tipo de son tipos de gobiernos monárquicos. A ver, sigamos. La primera dinastía real, la Casa Austria, o como te dije, los Habsburgo. Aquí tenemos a los dos primeros reyes, Carlos I de España y Felipe II. Ojo, Carlos I es Carlos I, también llamado como Carlos V. Cuando fue coronado rey de España, se le llamó Carlos I de España, el primer gobernante español que usaba el nombre de Carlos. Pero, años después, también fue coronado emperador. Fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que al ascender al rango de emperador, se le llamó Carlos V. Era el quinto emperador que llevaría el nombre de Carlos. ¿Comprendes? A la larga, más se le conoció como Carlos V, el título imperial de Carlos V. Gobernó desde 1517 a 1556. Bajo su reinado, España experimentó su apogeo, su expansión colonial. ¿Ya? Su expansión colonial. Este hombre llegó a decir, en mi imperio no se pone el sol. Chicos, ¿qué entiendes por esta frase? En mi imperio no se pone el sol, o en mis dominios no se pone el sol. De que tenía un imperio en cada parte del mundo. Así es, territorios. Sus fuerzas controlaban América, África, parte de la India, China, el sudeste asiático, ¿no? Todo Asia. Era la época en que España, en el siglo XVI es el siglo de oro español. España se volvió la nación más poderosa. Si alguna vez te preguntaste por qué fuimos conquistados por los españoles, la respuesta es muy simple. España era la gran potencia. ¿Entiendes? Los tercios españoles sometieron gran parte del mundo. Prácticamente le ganaron a todos, ingleses, franceses, italianos, alemanes,
Países Bajos, o sea, Holanda, Portugal, ¿no? Una pregunta, a ver, chicos, a ver, solamente para muestra un botón. ¿Los españoles se pelearon con los japoneses alguna vez? ¿Tú qué dices? Ya, más fácil. 1000 guerreros samuráis japoneses contra unas decenas de españoles, contra cientos de españoles, contra menos de un centenar de españoles. ¿Quién crees que ganó la pelea? Españoles. Así es. Ganaron los samuráis, 1000 guerreros samuráis. Bueno, en realidad eran ronins, samuráis sin señor. Samuráis mercenarios se pelearon contra menos de un centenar de españoles. Y ganaron los españoles. ¿Por qué crees que ganaron los españoles? Sí, ¿Por las cartas? el problema es por las armas, pero no por las armas de fuego. Los japoneses también tenían armas de fuego. Es que en realidad, a ver, una explicación sencilla. La armadura. Hollywood ha hecho que sobreestimemos a los guerreros de Oriente. Ha hecho que sobreestimemos el cine. Tú sabes, todas las películas, los samuráis, han hecho que sobreestimemos. El detalle, chicos, es de que cuando los asiáticos tuvieron su oportunidad de pelearse con los españoles les ganaron la pelea, cuerpo a cuerpo. Y la explicación es muy simple. Solamente mira la armadura del emperador Carlos V. Solo mira su armadura. Esta es una armadura de acero, de placas. Es una armadura de acero. Está adornada todo, pero los soldados españoles también portaban una similar a esta. Una pregunta, ¿una espada logrará perforar esto? No, No. No. Mire el casco, el yelmo, acero. No puede perforar. Ese es el detalle. Cuando los japoneses, cuando iban a la guerra, por si acaso, llevaban armadura, pero su armadura de ellos era de cuero. Así que comprenderás que sus sables de ellos sí podían cortar el cuero, pero no el acero. Así que entonces ya sabes por dónde va la cosa. En una pelea, los españoles tenían más posibilidades de ganar y menos posibilidades de salir heridos. Ese es el detalle. Europa logró un desarrollo bélico muy imponente. Prácticamente desarrolló su tecnología militar. ¿Ya? Bueno, entonces, Carlos I de España o V de Alemania. A su muerte, el emperador, ¿ya? ¿Ya? No, por increíble que parezca, no les quitaba movilidad. Si gustas ver las armaduras españolas, puedes verlo en el Museo Mujica. Ahí están completas las armaduras. Ya. Chicos, a la muerte de este hombre le sucedió su hijo, Felipe II. Bajo el reinado de Felipe II, España siguió con su apogeo, con su siglo de oro. Siguió con su apogeo. Aunque en la etapa aunque fue bajo el reinado de este hombre, cuando aparece un rival que le hizo la vida imposible a España los siguientes siglos. Inglaterra. Felipe II es recordado por haber enviado la Armada Invencible contra Inglaterra. Es recordado por eso. Envió a la Armada Invencible. Más de 300 barcos de guerra. Lamentablemente para este hombre, una tormenta destruyó su flota. ¿Ya? Todos los analistas militares cuentan que si de no haber sido por esa tormenta, España hubiera derrotado a Inglaterra y España se hubiera coronado como la potencia mundial, ya que Inglaterra no hubiera tenido tiempo de colonizar a lo que es América del Norte, o sea, Estados Unidos. Bueno, sigamos. Ya, pero aquí era el apogeo. Los siguientes gobernantes de la Casa Habsburgo, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Miren, él es, como te dije, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Chicos, ¿notan algo extraño en estos gobernantes? ¿Notan algo extraño de ellos? ¿Tu vestimenta? No, miren bien la cara los La tres. cara, la cara.
¿Buena salud o mala salud? Malas, eran muy pálidos. Más que eso. Comparen con estos dos. Físicamente. Y ahora estos. Muy delgado. El problema era la endogamia. Los reyes se casaban con sus primos. Se casaban entre primos. Ah, con Y razón eso, esas caras, se veían raros. y eso los degeneró. Tanto así que el último Habsburgo, Carlos II, estaba totalmente enfermo. Tenía que apoyarse en bastones para poder caminar. Eh, Murió sin hijos, sin dejar hijos. La endogamia era todo un problema. La endogamia fue todo un problema en aquella época. ¿Ya? Por eso, a la muerte de Carlos II, aparece una nueva dinastía, la Casa de los Francia. Solo comparen a los reyes de la Casa Francesa con los reyes de estos últimos reyes. Tenemos a Felipe V, Fernando VI y Carlos III, los monarcas españoles. Y los últimos, Carlos IV y Fernando VII. ¿Ya, chicos? Son los últimos monarcas españoles. Ah, eso es cierto. Lo que dice su compañero Solano es cierto. Muchos eran mentalmente inestables. Muy inestables, por cierto. Pero era lo que había en esa época. Bueno, el rey es... Bueno, al mando estaba, como dije, el rey. Le seguía el Consejo de Indias. Puede que el rey sea muy poderoso, jóvenes, pero para cuestiones prácticas, el Consejo de Indias era quien asumía el mando. El Real Consejo de Indias. El rey de España delegaba sus poderes en el Consejo de Indias. Es decir, el Consejo de Indias era la institución que iba a gobernar. ¿Me entiendes? El Consejo de Indias era la institución que ha de gobernar. El Consejo de Indias era quien nombraba las autoridades, nombraba al virrey, las autoridades eclesiásticas, las leyes, en fin, revisaba en última instancia los fallos, audiencias, todo eso hacía el Consejo de Indias, ¿me entiendes? Todo eso hacía el Consejo de Indias, ¿ya? Es más, cuando cuando un virrey terminaba su mandato, inmediatamente regresaba a España. El Consejo de Indias lo sometía al llamado juicio de residencia para ver si este hombre no había hecho de las suyas aquí. Todas esas son funciones del Consejo de Indias: nombrar autoridades, vigilar el comportamiento del virrey, toda lo que es la labor administrativa de la colonia. Pero esto, como te dije, son las autoridades en España. Y en el Perú, en el virreinato, ¿quién estaba al mando? Aquí en el Perú, quien está al mando no es otro que el virrey. El virrey es el representante del rey en las colonias, ¿comprendes? El virrey es el representante del rey en las colonias. Es la máxima autoridad. Tiene poder político, poder económico, o sea, ordena acuñar la moneda, vigila eso. Tiene poderes militares e incluso poder eclesiástico. Se le otorgó el llamado patronato regio. El virrey es una persona muy influyente, muy poderosa en la colonia. ¿Ya, jóvenes? ¿Cuántos virreyes tuvo el Perú en los 300 años que duró el periodo colonial? Chicos, tuvimos 40 virreyes. ¿Ya? Hemos tenido 40 virreyes durante el periodo colonial. 40 hombres gobernaron y todos fueron enviados por recomendación del rey. Debo decir que no todos regresaron a España. Algunos llegaron y bueno, se quedaron aquí. Bueno, murieron, fallecieron acá.
¿no? Algunos en sospechosas condiciones. De más está decir, jóvenes, que en aquella época el problema era de que el virrey era consciente que estando en el Perú, él tenía que ser de intermediario. No podía imponer una autoridad total. No, si es que no, los criollos aquí no lo permitirían. Bueno, esa es la autoridad virreinal en el Perú. Debajo de él tenemos a la Real Audiencia, el Alto Tribunal de Justicia. La Real Audiencia es un tribunal de justicia. Administra la justicia, ve que todo funcione. En caso de que el virrey muera o tenga que irse de pronto o esté enfermo y no pueda gobernar, la Real Audiencia tiene la facultad de nombrar un gobernador para que administre la colonia hasta el momento que llegue un nuevo virrey de España. Chicos, la Real Audiencia está conformada por 8 oidores, o sea, 8 letrados, 8 abogados. Ellos son los que controlan la Real Audiencia. Entonces, ya tenemos las dos primeras instituciones que gobiernan la colonia. El virrey y la Real Audiencia. Debajo de ellos tenemos a los corregidores. Un corregidor gobierna un corregimiento, así se llama el territorio, corregimiento. Este territorio es una provincia. ¿Ya, chicos? Es una provincia, lo que hoy en día sería una provincia. Ejemplo, la provincia de Canta en su época fue el corregimiento de Canta. La provincia de Ollón, ¿no? El corregimiento de Ollón, ¿no? Lo mismo con Yauyos. Son las provincias de Lima. Recuerden que la región Lima está dividida en provincias. Los corregidores gobernaban cada una de esas provincias. Las funciones de los corregidores jóvenes eran administrativas. Ellos debían gobernar la provincia, bueno, corregimiento realmente. Debían administrar el territorio. Ellos ordenaban cobrar el tributo y ordenaban reclutar indios para la mitad. ¿Ya? Ellos hacían todo eso. Ordenaban, por ejemplo, le decían a los caciques, llamaban a los caciques y le decían, tú, ve a los pueblos y empieza a cobrar el tributo. El cacique iba, obedecía y cobraba el tributo. Le ordenaba el cacique, ve y recluta a todos los hombres disponibles para trabajar en la mina. Y el cacique tenía que obedecer. Se supone que el corregidor debía proteger a los indios de los abusos, de los encomenderos o de los terratenientes españoles. ¿Ya? Se suponía. Esa era la regla. Fueron nombrados también para proteger a los indios. Esa fue su función inicial, o al menos lo que se imaginaron cuando se los nombró, cuando la Real Audiencia los confirmaba en el cargo. En la práctica, muchachos, sucedió que ellos eran los más abusivos, los que realmente causaban problemas. La paradoja fue que muchos terratenientes de la época terminaron protegiendo a los indios de los abusos de los corregidores. Mira, para que entiendas la gravedad del asunto, se supone que los terratenientes iban a ser los abusivos, ya que ellos querían atrapar indios para el trabajo servil, querían quitarles sus tierras. Pero los abusos de los corregidores fueron tales que muchos terratenientes llegaron incluso a levantar el grito, llegaron incluso a poner un grito al cielo. ¿Ya? Ese fue el problema. O sea, para que veas la situación. Los abusos de los corregidores llegaron a un nivel que ya era intolerable. ¿Ya? Tanto así que terminó por provocar la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, o tú lo conoces como Túpac Amaru II. Ahora, si tú te preguntas cómo es que los abusos de una autoridad pueden afectarme a mí, que soy un terrateniente, que mi trabajo es quitarle tierra a los indios, quitarle sus tierras, ¿no? Que yo voy a tratar de quitar para ganar mis territorios, ¿cómo es que eso me afecta y a la larga tengo que termino defendiéndoles? Es muy simple.
Recuerda, el corregidor es una autoridad administrativa. Chicos, puede, y eso se dio, cuando enviaba hombres a la mitad, podía llevarse incluso a los campesinos que trabajaban para ti. Y si tú eres un terrateniente, eso te va a afectar bastante. Que te quiten tu mano de obra. Eso afecta. Que ahuyente, si tú eres un comerciante, que ahuyente a la población indígena que huye ante el temor de que el nuevo corregidor les quite más, les cobre más de la cuenta. Ese es un problema. Esa es la razón por la cual, como te dije, muchos terminaron oponiéndose, no solamente los indios. Y por qué a la larga se dieron rebeliones contra ellos. Bueno, entonces, chicos, los corregidores, los abusos constantes que cometían sobre la población indígena. En el grabado de Guamán Poma de Ayala ves que los indios son dibujados de manera pequeña ante los corregidores. Debajo del corregidor, como ya estábamos hablando al inicio, está la figura del cacique. Los caciques pertenecen a la antigua nobleza indígena. Eran descendientes de los, o en su defecto, eran descendientes de los curacas, que fueron aliados a los españoles. Tú sabes, cuando se produjo la invasión, muchos curacas se pusieron del lado de los españoles. Y como recompensa, se les reafirmó en su cargo de aristócrata. Se les reafirmó en ese cargo. ¿Ya? Muchos nobles del imperio incaico también aceptaron de buen grado el dominio español. Y entraron, ¿no? Y entraron. Algunos indígenas prestaron servicios a los españoles, ya sea como traductores o aliados. Lo más probable es que ellos hayan sido de origen popular en el imperio. Y terminaron apoyando, y terminaron siendo ascendidos por estos, convertidos en caciques. ¿Ya, jóvenes? Ahora, ¿los caciques tenían privilegios? Claro, claro que los tenían. Tenían muchos privilegios. Para empezar, no pagaban tributo. Bueno, aunque eso era de prever. No pagaban el tributo, solo para empezar. Número uno. Número dos, podían vestir a la usanza española. Montar caballo, portar armas, ir a la escuela, sus hijos irían a la escuela y todo eso. El siguiente autoridad es el Barayoc, el alcalde indígena. El Barayoc es un alcalde indígena. Gobierna las reducciones, los pueblos de indios. Era elegido por los habitantes de su comunidad. Lo elegían. A él lo elegían. Su símbolo de poder era una vara o un bastón de mando, como pueden ver en la imagen. Otras autoridades. Por ejemplo, tenemos el visitador. Así es, muchachos. Su trabajo era visitar. El visitador era enviado por el rey. Su misión, fiscalizar y ver que las autoridades coloniales estén trabajando, haciendo su labor. De más está decir que el tipo llegaba de improviso y de sorpresa. Tenía muchas atribuciones. Ejemplo, el virrey, por ejemplo, el visitador José Antonio de Areche llegó al Perú con tales atribuciones que eclipsaban al virrey de la época. Que eclipsaron al virrey. El visitador, llegado el caso, podía deponer al virrey. Bueno. Ya, entonces chicos, acá tenemos las autoridades. Los cabildos. El cabildo era una reunión de vecinos notables de la ciudad. Probablemente una de las pocas instituciones democráticas que nos legó la época, el periodo colonial. Se reunían los propietarios para tomar decisiones sobre la administración de la ciudad, el gobierno. ¿Ya? Los cabildos eran muy importantes. Bueno, vamos a ver, chicos. Ahora vamos a ver la siguiente etapa, sociedad colonial.
Vamos a ver lo que es la sociedad colonial. Pero antes vamos a desarrollar algunas preguntas. Vamos a desarrollar algunas preguntas. A ver. Vamos a dejar de compartir. Perdón, vamos a salir de la diapositiva. Y nos vamos directamente a las preguntas. A ver, nos vamos directamente a las preguntas. ¿Dónde están las preguntas? A ver. A ver, que abran las preguntas. Uy, no quiere abrir. Ahora sí. A ver, chicos. Ya, ahora sí, chicos, disculpen la demora. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes tienen ese documento, así que vamos a ver las preguntas directamente. Acá está. Vamos a agrandarlo para poder ver mejor. Muy bien, chicos. La número 1. La creación del Virreinato del Perú obedecía al deseo de la corona española por controlar de forma directa los territorios recién controlados. Bueno, conquistados sería acá, creo. Propiciar una cacería de esclavos, formalizar una alianza o facilitar la propagación del luteranismo. ¿Cuál sería la respuesta? Lo bueno, lo más cercano. Muy bien. Creo es territorio recientemente conquistado, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Listo, chicos. La A. Muy bien. La número 2. Respecto al territorio colonial, indique qué enunciados son verdaderos o falsos. ¿Abarcó toda Sudamérica, incluso Panamá? Toda Sudamérica. Falso. Falso, falso. Falso. Falso, muy bien. Inicialmente tuvo 7 audiencias, ¿te acuerdas? Las 7 ciudades. Verdadero. Verdadero. Antecedido por el sistema de gobernaciones. Eso es verdadero, porque antes hubo gobernaciones. La respuesta es la letra FBB. B. Ok. Ya, esos son sobre administración. Chicos, la número, ya,
Las 5, vamos a las 5 de frente. Estos dibujos, ¿qué puedes evidenciar? Evangelización forzada, maltratos a los indígenas, abuso en la mina o rebeliones indígenas. ¿Qué representan? La B. La B. La B, Maltratos a los indígenas. los maltratos. Esos dibujos fueron hechos por Guamán Poma de Ayala, testigo de la época. A ver. Todos son impuestos, ¿no? Acá todos son impuestos. Esta es la domiciliaria, la número 1. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Francisco Toledo mandó a juntar a los indígenas en unidades poblacionales denominadas Reducciones. ¿Reducciones? reducciones. Muy bien, ya. Ey, no se borró, ya está. Bien, chicos, dejamos de compartir y vámonos a sigamos. Vámonos entonces nuevamente a las diapositivas. ¿Ya? Vamos a las diapositivas. Ok. Vamos a ver la sociedad colonial. ¿Cómo era la sociedad en la colonia? Vamos a ver. Hey, ¿qué pasó? Ya. Bueno, era clasista, eso sí que no te quepa la menor duda. Era muy clasista. Ya, era demasiado clasista. Basado en una serie de jerarquías y diferencias sociales muy marcadas entre sí. Había una diferencia muy fuerte entre las distintas clases sociales de la época. ¿Ya, chicos? Ahora, quiero que entiendas esto. Los españoles desde el inicio trataron de evitar que la población indígena se mezclara con la española. ¿Ya? Las autoridades coloniales, desde el rey hasta el virrey, y bueno, en realidad todas las autoridades buscaron siempre evitar y desalentar cualquier mezcla racial. Por esa razón, desde el inicio, trataron de crear dos grupos bien definidos: la República de Españoles y la República de Indios. ¿Ya, chicos? O sea, la idea era evitar que se mezclaran. Esa era la idea, evitar que se mezclaran entre sí. Pero, chicos, ¿pudieron evitarlo? No. No. Pronto se dio el fenómeno del mestizaje. ¿Por qué los españoles se mezclaron con la población indígena? ¿A qué se debió esa mezcla? A ver. ¿Qué motivó a los españoles a estar con las mujeres indias de aquí? ¿Qué los motivó? O sea, ¿por qué se mezclaron en primera? ¿Nunca se han hecho esas preguntas? Chicos, a ver. Vamos a ver qué responden por aquí. A ver, Serna. Por una parte. Para responder a siempre lo he escuchado cuando hablan de que hubo violaciones y todo eso, pero hay un pequeño problema que no cuadra aquí. Chicos, creo que ya se han percatado de que, número uno, ya se han percatado de que luego habrá habido, pero en menor escala, no es tan masivo. No es tan masivo, joven, Brian, no fue tan masivo. Si uno lee los documentos, cuando llegas a la universidad, yo también recuerdo a la edad de ustedes, cuando llegué a la universidad, yo fui con esa idea. Luego, cuando me puse a cuando nos hicieron leer los archivos y los documentos, terminabas con una sonrisa y diciendo, ay, Dios mío, esto se pasaron. Las quejas, las quejas del clero, las quejas del clero, las quejas de las autoridades, las quejas de las mujeres españolas, las quejas de las propias mujeres españolas,
¿Ya? Ese es el detalle, Serna. Por cada 100 españoles varones solo venían 2 mujeres. Y no vamos a discutir el oficio de las 2 muchachas que acompañaban la expedición. Entiendan que el viaje en barco demoraba 2, 3, 4 meses. Comprenderán de que, bueno, había que resolver ese problema, ¿no? Había que resolver ese pequeño. ¿Qué hacemos con 100 hombres en una nave? Que iban a estar solos durante 2, 3 meses, 4 meses. ¿Qué hacemos con ellos? Notan que va a haber un problema. Por lo tanto, es curioso, pero los archivos hablan de que parece que fue a una reina que se le ocurrió, bueno, ¿cómo decirlo? Dado que en las naves españolas viajaban niños, ya imaginarán el problema que eso comprende. Una reina se horrorizó cuando le informaron que en la nave viajarían niños y él lo entendió bien. Así que esta mujer tuvo a bien de que ordenar que en la nave viajaran también mujeres. Mujeres de un oficio determinado para poder mantener el orden. Para poder mantener el orden. El problema era de que no todas estaban dispuestas a subir, así que, pero para suerte habían esclavas europeas, para suerte. Así que no fue tan difícil. Ya, eso lo vamos a explicar más adelante cuando lleguemos al punto de los esclavos. Ahora, cuando llegaron al Tahuantinsuyo o cuando llegaron a la población, chicos, más hombres, mujeres, extranjeros, algo novedoso. Las costumbres eran más libertinas en esa época. Ya pues la naturaleza hizo el resto. Ejemplo, la crónica cuando capturaron a Atahualpa. Al día siguiente de capturar a Atahualpa, días después de la captura de Atahualpa, el jefe de los chachapoyas envió 1000 mujeres de regalo a los españoles. En el Imperio Incaico ya les hablé de que había una casta de mujeres, las pampairunas, ya les hablé de ellas. Y eso fue que le entregaron a los españoles. Tenía sentido. Se les tenía que entregar este tipo de mujeres para que no molestaran a las mujeres del pueblo, para que no molestaran a las otras mujeres. Aparte, recuerda que en una guerra mueren más hombres, así que hay más mujeres. Así que ya las crónicas hablan de que al final los españoles terminaban juntándose con 3, 4 o 5 mujeres, imitando la usanza que había en España, imitando la usanza que había en la España musulmana. Ya pues, con eso, entonces chicos, el mestizaje solamente fue el siguiente paso. Muy bien. Así que esta división de República de Españoles y República de Indios estaba condenada al fracaso desde el inicio. Pero estudiémosla un poco. República de Españoles. Por un lado estaban los peninsulares. Por un lado estaban los peninsulares, los nacidos en España. Se supone que estos señores tenían todos los derechos. Les llamaban chapetones de manera despectiva. Tenían todos los derechos. Ocupaban los más altos cargos. ¿Ya? El otro grupo el otro grupo que formaba la República Españoles eran los criollos. Ellos nacieron aquí en América, nacidos en América. ¿Ya? Ellos fueron los que nacieron en América. Se les otorgaba los cargos secundarios. La corona no confiaba en ellos. La corona española nunca confió en ellos del todo. Bueno, para ser justos, casi todas las revueltas las organizaron ellos, así que tenían sus razones, para ser justos. Entonces, chicos, la República de Españoles está dividida en 2 grupos bien definidos: peninsulares versus criollos. El siguiente bloque era la República de Indios, los indios, que también estaba dividida. Los caciques, que eran como ya les hablé, ¿no? Los líderes nativos, la nobleza indígena. Tenían colegios, vestían como españoles, en fin, caballo, armas, todo eso. Se les encargaba el cobro del tributo y reclutar indios para la mita.
Pero debajo de los caciques estaba la masa indígena, los llamados indios de cédula. Ellos son, joven, indios libres, ¿ya? Los indios de cédula son indios libres. Vivían en los pueblos. Tú sabes, las reducciones que ordenó crear el virrey Francisco de Toledo. Tenían tierras propias o comunales. Y esa fue la paradoja. Contra lo que podemos creer, los españoles sí le permitieron a los indios tener tierras. Pero pregunta, ¿por qué les permitieron tener tierras, jóvenes? Siempre llega el otro problema. Una cosa va, algo que parece una ventaja, pronto se convertía en un problema. A la pregunta, ¿por qué los españoles les permitieron tener tierras? ¿A cambio de qué? Para pagar más tributo. Tributo. Exactamente. Recuerda la regla. Tú no le puedes cobrar impuestos a alguien que no tiene. Los indios podían decir, somos pobres, pero les dieron, y por eso les dieron tierras. Y ahora que tienes tierras vas a pagar, sí o sí. Y encima te vamos a mandar a la mitad minera a trabajar 6 meses. ¿No quieres ir a la mitad minera? Tranquilo, no te preocupes. La mitad obrajera. A la mitad obrajera. A ver cuál te gusta. A ver cuál de ellas te gusta más. Bueno, mejor dicho, de cuál trata. A ver, trata de escapar. Entonces. Pero eso sí. Si alguien se quejaba, te recordaba, por si acaso eres libre. Por si acaso eres libre. Tú sabes, libre entre comillas. No te vamos a vender, pero sí te vamos a explotar. Algunos se llegaron a quejar de que los esclavos tenían la vida más fácil que los indios. Se llegaron a quejar. Bueno, así era la vida en aquella época, así que... Ya, entonces chicos, mira. Ahora, ¿no te gusta? Puede ser indio yanacona. Lo cual tampoco es aceptable, lo cual es más humillante, porque era reducido a la condición de servidumbre, obligados a trabajar las tierras de los hacendados, a cambio de una pequeña chacra. ¿Qué pasaba? Esto fue pregunta de admisión. Esta es una pregunta de admisión, chicos. Sí, de ahorita vamos a explicar la mito obrajera, no se preocupen. Todavía no llegamos a las mitas. Todavía no hemos llegado a la mitad. Chicos, primero expliquemos esto. El indio yanacona, esto se mantuvo hasta la República, hasta la época de Velasco, hasta 1862, hasta 1869, perdón, se mantuvo. ¿Ya? Esto se mantuvo hasta 1968, perdón, estoy confundiendo las fechas. Se mantuvo. ¿Qué pasó? Miren. Tú que no quieres estar acá que no quieres estar con los indios de cédula. Muy bien, bienvenido a mi tierra. Te voy a entregar una pequeña chacra donde tú vas a cultivar tus alimentos. A cambio, vas a trabajar en mis tierras. Y obviamente vas a trabajar en mis tierras. Estás sometido a la condición de servidumbre, ¿vale? Sí, ya no tienes derechos. Tus derechos son mínimos. Pero descuida. En contrapartida, no vas a pagar tributo, ni mucho menos irás a la mitad. Eso es, entonces, chicos, un yanacona. Eso es un yanacona. No sé, la verdad, cuál será peor, ser indio de cedro o yanacona. Pero por cualquier lado te podían agarrar, salías perdido por cualquier lado. Ahora ya entienden por qué habían rebeliones, ¿no? Ya entienden por qué se rebelaban. Muy bien. Sigamos. Los esclavos. La subcapa, la última capa social. Una pregunta con respecto a los esclavos. ¿Los indios podían tener esclavos o no? No. Chicos, la respuesta es sí. ¿Cuál es el único requisito para tener un esclavo? Tener Plata. Dinero. dinero. De los tres, ¿quiénes eran los únicos que podían cumplir ese requisito? ¿El cacique, indio de cédula o el yanacona? Indio de cédula. ¿Indio de cédula? El cacique. Cacique, ellos son de la aristocracia, ellos sí podían tener.
Claro, tenían que hacer algunos permisos, pero la respuesta era siempre sí. Ahora, vamos a centrarnos en la esclavitud, en los esclavos. El detalle, mi estimado, a ver, esto lo hablamos como les dije, cuando estábamos hablando de la parte de que se mezclaron. Empieza así. Hubo dos tipos de esclavo en la colonia, las piezas de marfil y las piezas de ébano. Las piezas de marfil son de origen europeo, esclavos de origen europeo. Muy populares en América del Norte, en las colonias inglesas, y en América del Sur, en las colonias españolas y portuguesas. Muy populares. Pero sobre todo en las colonias españolas. Son esclavos de origen europeo. ¿Me entiendes? Curiosamente, nunca se los menciona. Curiosamente. Pero, bueno, no se les menciona. Pero podemos decir algunos ejemplos. Cuando Francisco Pizarro coronó a Manco Inca, él, o sea, Pizarro, le regaló una mujer española, por así decirlo, en realidad era una esclava, al Inca, al nuevo Inca, se la regaló. ¿De dónde los obtenían, chicos? ¿De dónde obtenían a las piezas de marfil? A estos esclavos de origen europeo. De las guerras. De las guerras. Tanto españoles como ingleses, cuando capturaban alguna ciudad en Europa, sometían a la población a la esclavitud. Mujeres y niños, sobre todo, eran llevados como esclavos. ¿A España o Inglaterra? No, a América. Eran llevados a América. Ya, pero eso fue más que todo en el siglo XVI. Para ya entrado el siglo XVII, las llamadas piezas de ébano se habían vuelto más populares. Ojo, estos esclavos africanos están desde el inicio de la conquista, pero su importación masiva se llegó, digamos, a su apogeo en el siglo XVII. Su importación masiva. Esclavos de origen africano, específicamente África subsahariana, ¿ya? Disculpe la pronunciación. Subsahariana, específicamente. Ahora, las piezas de ébano, es decir, los esclavos africanos, podían ser divididos en grupos. El bozal, el ladino y el cimarrón. El bozal es el esclavo nuevo, es el recién llegado. Obviamente no habla español, obviamente. Lo más probable es que este hombre o mujer esté asustado. Es lo más probable. Solo imagínate nomás. Hace apenas unos meses, hace unos 4 o 5 meses atrás, estaba feliz en África. De pronto lo capturaron. Lo subieron a una nave y lo trajeron aquí y lo vendieron. Lo vendieron primero en Cuba o en Jamaica, luego pasó a Panamá y de Panamá llegó aquí. Y todo eso en 5 o 6 meses. Comprenderás que este hombre o mujer está aterrorizado. No sabe lo que ha pasado. Ya, pero el otro esclavo es el ladino. Ese muchachos ya es de los nuestros. Al español se ha adaptado. Y se ha adaptado. Lo más probable es que él haya nacido aquí. Es lo más probable. El tercer grupo de esclavos son los llamados cimarrones. Bueno, en realidad está mal dicho, ¿no? Solo para empezar, ya no es un esclavo. Se ha fugado. Esclavo fugado. Vive en el palenque o quilombo. Aquí en el Perú se le llamó palenque. En otras latitudes de América se le llamó quilombo. Son las poblaciones de esclavos fugitivos. ¿Ya? Contrario a lo que muchos creen, las autoridades coloniales sabían dónde estaban los palenques, pero nadie se atrevía a ir ahí. ¿Por qué? Porque el palenque es una ciudadela, un centro poblado fortificado. Es un centro poblado fortificado. Muchos, ¿no? De más está decir que varios de los que vivían en el palenque se dedicaron a asaltar los caminos, a vivir de robo, latrocinio. Pero con el tiempo, y de hecho esto se volvió común en la mayoría, pronto se dedicaron a las labores agrícolas, es decir, campesinos, y los más hábiles se volvieron comerciantes locales, o sea, empezaron a comercializar. ¿Dónde están sus mayores recintos? Por ejemplo, en Ica, en la llamada Chincha Alta,
o en el Carmen. Ese es un antiguo Palenque. Entonces, chicos, estos son los tipos de esclavos que había. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿y se mezclaron todos? La respuesta es sí, todos se mezclaron. Sí. Chicos, este cuadro lo han visto en el colegio, las castas. Los españoles se mezclaron con los indios, saliendo los mestizos. Los africanos se mezclaron con los españoles, salieron los mulatos. Los africanos se mezclaron con los indios, salieron los ambos. Pero también se volvieron a mezclar. En resumen, salieron una veintena de nuevos grupos étnicos que llegaron al absurdo, y eso fue los españoles, trataron de, las autoridades coloniales, de seguir separándolos por origen étnico. Solo imagínate que a finales del siglo XVI, las autoridades coloniales trataron de crear grupos o castas. Estaba el segundón, el tercerón, el saltapatrás, el aceitunado, el lobo, el achinado, ¿ya? Había un grupito que le decían, no te entiendo. No, así se llamaban, pueden buscarlo en Wikipedia. Da risa los nombres que pusieron. Chicos, ¿tú qué dices? ¿Funcionó o fracasó? Entonces, hasta aquí. ¿Tú qué crees? ¿Funcionó o fracasó todo este sistema creado por las autoridades coloniales? De dividirlos por grupos. Fracasó. Fracasó. Como les dije, esto estaba condenado al fracaso desde el inicio. No va a funcionar. No va a funcionar. Había muchas razones para que no funcionara. Primero que la mezcla era ya era muy fuerte la mezcla. Y cada año se seguían mezclando más y más y más. O sea, no iba a producirse. La segunda razón, la propia influencia de la iglesia. La propia influencia de la iglesia. Paradójicamente, no se hicieron tanto problema. Claro, mientras que tú pagaras el diezmo y todo eso, ellos nunca se van a hacer problemas. Así que, para cuando entramos al siglo XVII, chicos, las autoridades coloniales plantearon esto. Si tú observas bien, esta es la manera más fácil de controlar la población. Estos jóvenes es la forma más sencilla de organizar a la sociedad. Lo vamos a organizar a la gente en dos grupos. Número 1, la clase dominante. Y número 2, la clase dominada. ¿Qué te parece? Profesor, no entiendo. Más fácil, muchacho. Estos mandan y los de aquí van a obedecer. ¿Todavía no lo entiendes? Los ricos versus los pobres. Bien, una pregunta. Si tú fueras el gobernante, ¿cuál es más fácil? ¿Dividirlos en dos grupos o dividirlos por repúblicas y castas? Dos grupos. Dos grupos. Al hacerlo así, en esta forma piramidal, ya todos saben su lugar, por así decirlo. Ya tienes un control más efectivo. Hay un orden. Nota, esto no es justo. De más está decir que no es justo, pero práctico para las autoridades lo fue. Chicos, ahora, la pregunta es, ¿en la clase dominante habían indios? Sí. Sí, acá está. La nobleza indígena. Estaba la nobleza española, peninsular, la nobleza indiana, que es la aristocracia criolla, y los llamados criollos ricos. En este grupo en especial de criollos ricos, contrario a lo que su nombre lo dice, podías encontrar mestizos, mulatos, algún indígena ¿no? Lo que pasa es que aquí la economía era, aquí la base fue el comercio. Un detalle muy curioso, y ahora que vamos a ver la economía colonial, es que, jóvenes, la idiosincrasia española se prestó para esto. En España, una de las quejas que habrás escuchado de repente a los abuelos decir es que el español era vago, lo cual tiene sentido dado la mentalidad española. Recuerda, los españoles llegaron con una mentalidad feudal, pero en el siglo XVI, XVII estaba comenzando a primar el capitalismo mercantil, en donde la idea es simple, el trabajo es la fuente de la riqueza. Creo que puedes entender eso. Imagínate la escena, un aristócrata español, más fácil. No sé si ustedes han llegado a leer El Lazarillo de Tormes, o han escuchado. Ahí lo explica claramente, ese detalle. El aristócrata español, el noble que se niega a trabajar con las manos, que se niega a hacer labores manuales, trabajos.
En su contrapartida, la pregunta es, aquí abajo, los indios, los mestizos, los criollos, ¿tendrán problema con eso? Un criollo, un mestizo, un indio, incluso un ex esclavo ya liberado, ¿tendrá problemas con trabajar con sus manos? No. No. Y tú sabes que a la larga, si es muy bueno, puede llegar a ascender, si hace una fortuna. ¿Ya? Aquí en la clase dominada tenemos a los europeos y criollos pobres. El hecho que hayas nacido en Europa no significa que vas a ser rico. Y ese fue un, digamos que muchos europeos migraron aquí pensando que serían ricos una vez llegando al Perú, en la época colonial. Solo imagínate muchas familias españolas que ahorraron todo lo que pudieron, pagaron su pasaje, llegaron a América, con la idea de que serían ricos aquí. Y cuando llegaron y al darse cuenta que eran pobres, las autoridades inmediatamente lo mandaron aquí, a los sectores populares, junto con los indios, los mestizos y los esclavos libertos. ¿Ya? Los indios, la masa explotada, en fin, los esclavos. Esta fue la pirámide. Sí, había forma de ascender, pero era difícil, pero más no imposible. Hubo algunos ejemplos muy curiosos, pero bueno, eso ya es la sociedad colonial. Sigamos. Ah, sí, acá se decide hincapié en la nobleza. Nobleza peninsular, aristocracia española, indiana, descendiente de los caudillos de los conquistadores, y nobleza indígena, los caciques. Ya. Ahora vamos, esta es la última parte de la clase, la economía colonial. España desarrolló un sistema mixto, ¿ya? Aquí se combinó el capitalismo mercantil, que ya les he hablado, con el sistema feudal, lo que te hablé también, te acabo de hablar, todo el lío que se armó, porque las haciendas, todo el lío que se armó aquí, e incluso el sistema esclavista. Los tres sistemas económicos convivieron aquí. Pero una pregunta, la convivencia, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que la convivencia de tres sistemas económicos fue fácil o creó problemas? Tres sistemas económicos, el capitalismo mercantil, el sistema feudal y el esclavismo, ¿habrán generado un clima de armonía o de tensión? De tensión. Tensión fuerte. Te lo voy a poner este ejemplo. Jóvenes, tú eres industrial, fabricas artesanía. ¿Te conviene que hayan esclavos o trabajadores libres? Tú eres un fabricante. Trabajadores libres. Trabajadores libres, por una sencilla razón. Tú, al ser un productor, estás parte del sistema capitalista. No te conviene que hayan esclavos y tampoco siervos. ¿Por qué? Porque tanto los esclavos y los siervos no tienen dinero para pagar los productos que tú estás produciendo. Entonces comprendes la tensión que va a haber ahí. Muchos industriales van a apostar por tratar de anular estos sistemas. No por buena gente, simplemente porque no les conviene, no les es rentable. Tú eres el dueño de una hacienda y tienes campesinos a tu servicio. Están bajo trabajo servil. Ahora imagínate que cerca a tus tierras abrió una mina y la mina paga a sus trabajadores. ¿Tú qué crees que harán tus trabajadores más jóvenes? ¿Van a querer quedarse contigo que no les pagas o fugarse a la mina? Se van a fugar. A la mina. ¿Y eso te conviene económicamente? Para nada. Para nada. Entonces, ¿entiendes la tensión? Muchos esclavos cuando se fugaban, ya te dije, campesinos o comerciantes. O sea, va a haber esa tensión en la colonia. Y esta tensión, jóvenes, va a terminar en revueltas, guerra, y a la larga en la guerra de la independencia. A la larga. ¿No? Muy bien. Pero, de momento, estudiemos la economía colonial. Los principios de la economía colonial, subordinado a los intereses de España. Mercantilismo. Este sistema se basa en producción, compra y venta de mercancía. Intervencionismo. El gobierno español interviene en toda actividad económica. Eso sí fue malo, jóvenes. Para un capitalismo, el gobierno, el Estado debe mantenerse lo más alejado posible de la producción, que el mercado decida.
La corona española constantemente intervenía. Eso hizo que la economía colonial aquí en el Perú se desarrollara eso hizo que la economía colonial, en vez de desarrollarse, se ralentizara, avanzara más lentamente. Y eso me llevó a un problema, el exclusivismo comercial. Era un monopolio entre España y sus colonias. No le podíamos vender a otras colonias o a otros países de Europa, pese a que teníamos productos de interés. Esos fueron los problemas económicos que tuvimos. La minería fue la principal actividad económica de la colonia, ¿ya? Fue lo que más le interesó a la corona española. La corona española estaba muy interesada en la mina, en el trabajo minero. La etapa de mina tuvo dos fases bien definidas. El llamado siglo de oro, que es en la época en que los españoles saquearon los templos. En la imagen puedes ver la escena de, ¿no? Un saqueo, un templo. Y el siglo de la plata. Fue el periodo en que abrieron las grandes minas de plata. La de Zacatecas en México y la de Potosí en el Alto Perú. San Marcos ha hecho estas preguntas. Han hecho estas preguntas, jóvenes. Mira, San Marcos preguntó qué impuesto pagaban los mineros. Los mineros pagaban el 20% de su producción. Este impuesto era conocido como el quinto real, la quinta parte, el 20% de la producción minera. Eso entregaban los mineros. La mano de obra era la indígena, indios reclutados a través de la mita minera. Al comienzo fue así. Gracias a la mita minera, los indios estaban obligados a trabajar durante 6 meses en la mina. La mano de obra, que llegó a la concentración de mano de obra en las minas fue abundante, pero eso conllevaba un problema. Los indios iban en contra de su voluntad, número 1. El temor de escapes, fugas, sabotajes era siempre muy alto. Imagínate, el dueño de la mina gastaba demasiado teniendo personal vigilando a los indígenas, vigilándolos para que hagan su trabajo. Así fue en el siglo XVI. Cuando entramos al siglo XVII, ya comprenderás que ya se había producido el cambio generacional, las nuevas generaciones. Comenzaron a surgir la idea de mita faltriquera. ¿Qué quiere decir eso? Vamos ahora a pagarle un sueldo, un jornal al trabajador indígena. O sea, yo te voy a pagar un sueldo. Relativamente aceptable para la época. Quiere decir que vas a trabajar. Aparte de que se te alimenta, se te va a pagar un sueldo. Quiero que entiendas que, dado la mentalidad feudal de los españoles, eso les parecía algo terrible, pagarles un sueldo. Les horrorizó. Pero, como te dije que había un cambio generacional, comenzaron a hacerlo. Chicos, las consecuencias fueron muy interesantes. La consecuencia de pagarle un sueldo a los indígenas fue muy interesante. A ver, ¿cuál crees que haya sido la consecuencia? A ver, los trabajadores comenzaron a fluir más trabajadores o comenzó a faltar trabajadores. ¿Llegaron más trabajadores o comenzó a faltar? Más trabajadores. Más. Esa fue la primera. Un observador de la época dijo, ¿no?, que de pronto ya no era necesario perseguir a los indios. Estos ya empezaban a llegar. Es que, chicos, la idea de un pago atraía. Pero les recuerdo, esto era parte ya de un pensamiento ya capitalista. El pensamiento dominante de la corona y de muchos miembros de la aristocracia era feudal. La economía empezó a mejorar en el siglo XVII. Acá tenemos la mina de Potosí, ubicada en lo que hoy en día es Bolivia. En Castrovirreina se extraía el oro y en Huancavelica se producía azogue, mercurio. Eso es para procesar el mineral. En la economía fue el monopolio predominante entre las colonias.
Para regular el comercio se establecieron instituciones, como la Casa de la Contratación en España, que regulaba el comercio y la migración entre España y sus colonias. En el siglo XVI y XVII funcionó en Sevilla y en el siglo XVIII en Cádiz. En el Perú estuvo el Tribunal del Consulado, que agrupó a los principales comerciantes de la época. Fue creado por el virrey García de Mendoza. Y su misión era organizar la Armada del Sur para proteger a los barcos mercantes. Acá tenemos la Armada del Sur. Su misión, proteger a los barcos mercantes. Esta institución, el Tribunal del Consulado, hacía de mediador con los gremios, ¿ya? Mercantiles, era el mediador. Ahora, hubo problemas. Claro que hubo problemas en el comercio. Debido a que los españoles practicaban el monopolio, esto provocó el contrabando. Tú sabes, cuando tú prohíbes algo, peor es. Los españoles prohibieron el comercio con Inglaterra, por ejemplo. Y esto empezó el contrabando. Los barcos ingleses llegaban a nuestras costas entrando mercancía de contrabando. También aparecieron piratas y corsarios que asaltaban a las naves españolas en el camino. Acá tenemos un corsario inglés atacando a un galeón español. La producción manufacturera. Y nos centramos en los obrajes, que eran talleres textiles. Los indios eran llevados a trabajar aquí. A esto se le llama mita obrajera. Los indios eran llevados a trabajar a estos grandes talleres, cuyos dueños eran encomenderos, sacerdotes, eran los dueños. Los testimonios de estos centros de producción textil eran terribles. Hablaban de hombres ancianos encadenados a la rueca, de niños de 7 años amarrados al telar, trabajando desde la mañana hasta la noche, con 1 hora de descanso. Eran las condiciones de trabajo. Sí, era terrible. No eran yanaconas, eran indios de cédula. El yanacona es para la hacienda, estos eran indios de célula, libres. Pero, nota, este era el sistema de trabajo en muchas partes del mundo también, para ser justos. Ahora, terminada la mita obrajera de muchos indios, paradójicamente, algunos se iban a trabajar a los chorrillos. El chorrillo era algo parecido al obraje, pero más pequeño. El chorrillo era un centro textil que funcionaba de manera clandestina en casa de sus propietarios, en casa de particulares. Es algo así como, imagínate que en tu casa abren un taller textil para hacer telas y empiezas a producir y contratas personal. Dado que muchos indios fueron enviados a trabajar a la mita obrajera, es obvio que aprendieron a trabajar. Así que por personal con experiencia tienes. En este dibujo puedes observar hasta niños trabajando. Eso sí, a ellos se les paga, obviamente. Obviamente se les da un sueldo, obviamente. La agricultura y la ganadería. No tuvo gran apoyo. De hecho, los españoles, las autoridades coloniales trataron de oponerse, de hecho. Pero podemos dividirlo así. La plantación en la costa. En la costa se le llamaba plantaciones, dedicadas al cultivo de algodón, caña de azúcar. ¿Ya? Usaba mano de obra esclava. En la sierra estaban las haciendas, dedicadas a los cultivos de pan llevar. Aquí trabajaban los yanaconas. La estancia eran las zonas dedicadas a la cría de ganado, aunque esto más era en Argentina, lo que hoy en día es Argentina. Las monedas. Felipe II ordenó la fundación de la Casa de la Moneda de Lima. Acá en Perú acuñábamos esas monedas. Y terminamos con los impuestos. El almojarifazgo. Apunta, jóvenes, impuesto de aduana, pagado por las exportaciones. Tributo, pagado por todos los indios. El almojarifazgo es la aduana. La alcabala, cuando vendes un inmueble, impuesto válido hasta el día de hoy. Quinto real, pagado por las minas. Media nata. Si eres funcionario colonial, estás obligado a pagar este impuesto.
Es la razón por la cual hubo mucha corrupción. La derrama. Este impuesto es muy gracioso. Donativos extraordinarios que hacían los habitantes del virreinato cuando España estaba en guerra. O sea, si España está en guerra, tienes que donar. Lo único malo es que España se pasó todo el siglo XVII y XVIII en guerra. Fue lo único malo. Ahora, tú dices, profe, no quiero pagar ningún impuesto. Me niego a pagar. No produzco nada. Así no pago nada. Ah, no vas a producir. Pagas el cabezón. Esto es, si no trabajas, pagas el cabezón. Así que por cualquier lado sales perdiendo. Por cualquier lado salías perdiendo. ¿Ya, chicos? Vamos a dejar aquí y nos vamos ahora a las preguntas. Nos vamos a las preguntas. A ver, campeón. Terminamos. A ver, con las preguntas. A ver. La 3. ¿Quiénes formaban parte de la República de Españoles, chicos? Criollos y peninsulares. Criollos y peninsulares. Muy bien. Ok, la D. Hey, ¿qué pasa? ¿No quiere...? Ok. La 4. El trabajo a perpetuidad en las haciendas a cambio de recibir una parcela en tiempos virreinales y gran parte de la República. ¿Estaba a cargo de quién? Quienes labraban la tierra. Esta forma indígena fue conocida como... y trabajaban las haciendas. Esta forma de explotación indígena fue conocida por... Tallos. Mitayos. ¿Mitayos? Ajá. Tallos. Muy bien, mitayos. Yanaconas y mitayos. Ok. A cargo de los yanaconas. Muy bien. Quienes labraban la tierra y trabajaban haciendo los... Hey, ¿qué pasa acá? Yanaconas. Ya. No hay respuesta, ¿no, chicos? A ver. Son yanaconas, ¿ya? Profesores, mitad obrajera o minera. No, a ver, dice, ¿quiénes labraban la tierra y trabajaban en las haciendas de los prisioneros? Esta forma de explotación indígena fue conocida como la... Vamos a dejarle mito obrajera también, ¿ya? Lo que pasa, chicos, acá dice mitayo, no era mita. Acá falta una palabra más. Falta una palabra más para que sea mita. Voy a colocar esta forma de explotación de indígenas que trabajaban en los talleres, mito obrajera. ¿Ya? O en su defecto yanaconas, mita minera. ¿Ya? La 5 ya está hecha. 6. A ver, chicos, la 6. ¿Cuál es verdadero, chicos? A ver, y falso, por favor. ¿El sambo y el mulato representaban las castas surgidas como resultado del mestizaje? Bueno, sí, ¿no? Indio de cédula y los curacas, ¿estaban obligados a habitar y pagar tributo? No. No, porque el curaca es el cacique, no. El indio de cédula sí. El cimarrón es verdadero. ¿La respuesta qué letra es? Sí. Muy bien. Para la purificación de la plata obtenida era necesario el uso de otro metal. Este es el azogue, obtenido de las minas de... Bueno, el azogue es el mercurio y se obtenía de las minas de Huancabe. A ver, chicos, por favor, la 8. A ver, vamos a ver aquí. La otra vez creo que usé esto. Ya está. Chicos, a ver, vamos a ver. El quinto real es el impuesto ¿no? La media nata es lo que paga el funcionario. Y el almojarifazgo, impuesto aduanero. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? La D. La D, muy bien. 1D, 2, quinto real. Muy bien. La D. Ok, chicos. Muy bien. Digamos.
¿Han notado que antes que nada, antes que pase, ¿han notado que los impuestos son altos? El 50% de tu sueldo se ve en impuestos. ¿Han notado que son altos? Si alguna vez te pregunta por qué las autoridades coloniales eran corruptas, que te pongan un impuesto al 50% sobre tu sueldo. Chicos, ¿eso alienta o esto esto fomenta o desalienta la corrupción? Fomenta la corrupción. Fomenta, ¿no? La gente está asada ahí. En relación a la economía virreinal, establezca el enunciado incorrecto. Se practicó exclusivismo, es decir, solo 3 puertos entre España y América. El principal centro minero estuvo en la región de Potosí, muy bien. La condición de mercado monopolio ejercía no hubo de ninguna forma. Presencia de mercancías extranjeras, no, sí hubo. Los obrajes fueron centro de producción textil. A ver, la letra D dice por la condición de mercado monopolio ejercía. No hubo de ninguna forma presencia de mercancía extranjera. Sí hubo presencia por contrabando. Solo 3 puertos tenían entre España y América, sí, Veracruz, Calle, ¿no? No hubo, en cambio sí hubo, chicos, la letra C. Hubo, pero por contrabando. Y la 10. ¿Ya? Dice, en el mapa mostrado con se puede apreciar el comercio y las rutas españolas entre Atlántico Sur, entre Virreinato en México, entre España y el Virreinato de Nueva España, entre el Tribunal Consulado y la Casa de la Contratación. ¿Cuál es la respuesta, chicos, más correcta? Lo sé. Mira, las salen de España, llegan aquí, llegan hasta el Callao. Ruta española, dirección al Atlántico Sur, no. Entre Virreinato, no, tampoco. España, no, la D. Entre España y la casa. Es que está, si ustedes se dan cuenta, está llegando a territorio peruano. Mira la ruta. Llega al territorio, que es el Tribunal del Consulado. Es un comercio entre el Tribunal del Consulado y la casa. No puede ser ruta española dirección al Atlántico Sur, porque mira, llega también al Pacífico, según el mapa. ¿Ya? Bien, chicos, hasta ahí llegamos. Dejamos de compartir. Dejamos de compartir, jóvenes. Fue un gusto. Los veo en la siguiente clase.